Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Lucas presenta, en la segunda etapa del viaje de Jesús hacia Jerusalén, una escena de la vida familiar entre el Maestro y sus discípulos. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Llama la atención la narración que trae San Lucas. Estaba Jesús orando. El Señor nos da ejemplo de vida de oración, de diálogo constante con el Padre. Por eso en otra ocasión dirá: aprendan de mí. Y tenemos que aprender de ti, Señor, esa vida de oración. El prelado de la obra, cuando nos habla de oración, suele citar un texto del final de la vida de San José María, cuando decía en una de esas campanadas del año 73, la oración, esa es nuestra fuerza. No hemos tenido nunca otra arma. Y comenta el Padre: cuando esto lo escribía nuestro fundador, prácticamente al final de su vida aquí en la tierra, 2 años antes de su marcha al cielo, cuando decía que no hemos tenido nunca otra arma, podría pensar en las grandes batallas que tuvo que librar en su vida. Y tenía ese convencimiento de que el arma había sido la oración. Por eso para nosotros también el arma es la oración. Nunca hemos tenido otra, dice San José María, y nunca tendremos otra. Regresemos al Evangelio. Ante la actitud orante de Jesús, surge la petición espontánea de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Bueno, también es posible que llevaran tiempo deseándolo. Tal vez lo habían hablado entre ellos. Qué bueno sería que el Maestro les diera claves para orar como hacía él. Primer propósito podemos sacar de esta meditación: repetir muchas veces en la vida, como esos discípulos: Señor, enséñanos a orar. Domine, doce nos orari. Como escribió don Fernando, emprender cada día una vida de oración es dejarnos acompañar en los buenos y en los malos momentos por quien mejor nos comprende y nos ama. El diálogo con Jesucristo nos abre nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver las cosas, siempre más esperanzadoras. Esa es la clave para la vida del apóstol. Uno lo ve en las vidas de los santos. Estaba repasando ahora ese texto de Joaquín Navarro Valls sobre San Juan Pablo II, un hombre de una eficacia sobrenatural maravillosa. Y Joaquín, que lo conoció tan de cerca, que estuvo tan a su lado, cuenta esos momentos de la intimidad del Papa, que consistía en que rezaba mucho, muchas horas al día. Y cuando tenía más trabajo, cuando hacía esos viajes apostólicos, los más, dijéramos, difíciles, como la Jornada Mundial de la Juventud en Francia, que tenía todos los pronósticos negativos, más rezaba, horas enteras en el oratorio. Y también de la oración, dice, sacaba fuerzas para aguantar, para llevar la cruz, para soportar el calor, para trabajar cansado. Dejarnos acompañar por quien nos comprende y nos ama.
El diálogo con Jesús nos abre perspectivas, nos da esperanza, nos da fuerza, nos empuja, nos contagia el amor del Padre, el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo a todas las almas. Nos lleva a ser más apóstoles, a tomar la cruz, a servir más. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa petición de los discípulos? Él les dijo, cuando oren digan, Padre. Y esta es la gran respuesta. Tú, Señor, revelas tu relación con el Padre, tu filiación divina, de la cual nos has hecho partícipes. Al respecto, San José María escribió en una de esas cartas, en la carta número 4, Hijas e hijos míos, notad la maravilla. Los discípulos tratan a Jesucristo, y como fruto de sus conversaciones, el Señor les dice cómo han de orar, y les enseña el gran portento de la misericordia divina, que somos hijos de Dios, y que podemos dirigirnos a Él como un hijo habla con su padre. Recordamos que el Papa Francisco hablaba mucho de la misericordia divina. Se le llegó a llamar así, el Papa de la Misericordia. Pues San José María dice, el gran portento de la misericordia divina es que somos hijos de Dios. Esta frase es muy fuerte, tan redonda, que la misma idea aparecerá en Amigos de Dios, en el número 145. Y don Antonio Aranda, en la edición crítico-histórica de esta homilía, concluye que ese gran portento de la misericordia divina merece denominarse también amor paterno de Dios. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco, que me amas como un padre ama a su hijo, que eres el mejor padre, que mejor ama, y me amas a mí como hijo predilecto. Él les dijo, cuando oren, digan Padre. Los discípulos le habían pedido una oración para el grupo, y Jesús les enseñó, les reveló su propia oración personal. Les enseñó el secreto del trato filial. Les dio un consejo maravilloso, vigente para nosotros también. Cuando oren, digan Padre. Por eso San José María escribe, descansad en la filiación divina. Nos acordamos de Jesús que nos dice, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vuestros hombros, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, porque es el yugo de la filiación, porque es el Padre el que lleva la carga. Por eso descansemos en la filiación divina, en la conciencia de que somos hijos, de que Dios, Padre omnipotente, nos ama infinitamente. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Antes hemos hablado del gran portento de la misericordia divina, que es el amor paterno de Dios, amor infinito. Y por eso nos da este consejo. Llámale Padre muchas veces al día. Esta es una cita como para recortar y tenerla muy presente y casi que sabérsela de memoria, para decirlo así, Padre, Padre, Padre. Llámale Padre muchas veces al día. Y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Supone un auténtico programa de vida interior. Bueno, pues es todo un gran consejo, un auténtico programa de vida interior. Repetir muchas veces, Padre, Padre, Padre mío, te quiero, te adoro, te pido perdón. Siento el orgullo y la fuerza de ser hijo tuyo. Eso ya le cambia a uno la vida, ¿no? Y le lleva a ver la existencia de otro modo distinto. Con orgullo, con fuerza, sin apocamiento, sin mediocridades. No orgullo y fuerza narcisista, voluntarista, sentimental. No, siento el orgullo y la fuerza de ser hijo tuyo. San Lucas continúa su transcripción del Padre Nuestro con algunas peculiaridades en comparación con la versión de San Mateo.
Por ejemplo, Jesús le pide al Padre, la traducción podría ser más rigurosa si dice, santifica tu nombre. Parece ser una alusión a una profecía de Ezequiel en que habla de ese nombre que ha sido profanado. Padre, santifica tu nombre profanado, que nos puede servir a nosotros también. Que en mi vida, Señor, sea santificado tu nombre, pues con más santidad y con rechazo del pecado. O también, cuando habla del reino, es ven a reinar. Venga a nosotros tu reino, ven tú a reinar, Señor, en esta tierra, que necesita tu paz. En la versión del pan, en esa petición es muy interesante que San Lucas agrega la alusión temporal. Danos cada día nuestro pan cotidiano. De esa manera invita a la confianza, al recordar el pan diario del maná. Por eso lo del pan diario está recordando que en el Éxodo, cuando el pueblo hebreo huía de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, cada día el Señor enviaba maná desde el cielo, una harina con la que se hacía un pan. Pero lo que no se consumía se perdía, como una confianza en la omnipotencia divina y un abandono en que mañana nos dará otra vez, siempre con la esperanza. Pues es lo que Jesús nos invita a pedir. Pedir hoy el pan de hoy. Y ya mañana, pues pediremos el de mañana. Con esa petición el Evangelio enseña a no acumular. Dicen los exégetas, invita al abandono absoluto del discípulo a la providencia divina. Y además, al pedir en plural, danos cada día nuestro pan cotidiano, hace una petición solidaria, no egoísta. Danos a todos. Somos iglesia, somos familia. Pido por los demás. Al final, cuando pide, no nos dejes caer en tentación, parece que hace referencia a la tentación de la apostasía ante las persecuciones. Recordemos que cuando se escribe el Evangelio, pues había muchas persecuciones. No nos dejes caer en la tentación de traicionar la fe ante el peligro de la muerte, como le sucedió a Pedro el Viernes Santo. Jesús continúa su enseñanza con una advertencia sobre la oración perseverante, como la de Abraham. Justo la primera lectura que pone en diálogo este pasaje de la petición que Jesús nos enseña es el diálogo de Abraham con el Padre, cuando el Señor le dice que va a arrasar un pueblo y Abraham empieza a interceder por ellos. Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Pues esto se entiende por la arquitectura de la época y pues que eran como casi que más cuevas porque la cuarta pared, la del fondo, era de la montaña y entonces los niños solían dormir como más hacia la puerta y los padres al fondo, entonces pues no se podían levantar porque pisaban a los niños, ¿no? Entonces la puerta ya está cerrada, ya estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos porque piso a los niños, entre otros motivos, además de que esto no son horas para pedir. Y entonces Jesús concluye, os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. San José María aplica este ejemplo de insistencia en la oración a la vida de infancia espiritual, en el trato con nuestro Padre Dios. Así, en un apunte de 1933, que terminó siendo el número 893 de Camino, escribió, perseverar. Un niño que llama a una puerta, llama 1 y 2 veces, y muchas veces, y fuerte y largamente, con desvergüenza, y quien sale a abrir ofendido, se desarma ante la sencillez de la criaturita inoportuna. Así tú con Dios. Perseverar. Es bueno considerar también que en este ejemplo el amigo descarado no pide para sí mismo, está pidiendo para otro que está necesitado.
Es la oración de intercesión que mencionamos cuando hablamos de Abraham. A este respecto, el Papa Francisco explicaba una vez en Kazajistán, en el año 22, cuando le preguntaron cómo hacía él la oración. Y decía que la oración que le salía naturalmente era siempre la invocación: mira a tu pueblo, Señor. O sea, no se me ocurre otra. Es realmente una cosa muy sencilla. La intercesión es llamar al corazón del Señor. Este es un género de oración que él proclamaba y recomendaba. Interceder por los demás. Mira a tu pueblo, Señor. Y no olvidemos que la oración requiere parresía, claridad, coraje. El modelo es el de Abraham, cuando reza: que no se enoje mi Señor. ¿Y qué pasa si encuentro 50 justos? ¿Qué pasa si encuentro 40? ¿Qué pasa si encuentro 30? ¿Qué pasa si encuentro 20? ¿Qué pasa si encuentro 10? Y hace su petición con insistencia. Hay que rezar, decía el Papa Francisco, pulseando con Dios, como decimos en español. Es una oración valiente, cara a cara. No tanto buscando consuelo, que hay que buscarlo, sí, pero sobre todo pedir, pedir, pedir. Pensamos que la parresía es solo una virtud de la acción, ¿no? El coraje, pero no, es también una virtud de la oración, perseverar en la oración. Como el amigo inoportuno que pide pan para su amigo que lo necesita. Jesús no solo enseña qué pedir, sino también cómo, con fe y con perseverancia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Oración constante. Sobre esta oración escribió también San José María. Con esta búsqueda del Señor, a lo largo del día, toda nuestra jornada se convierte en una conversación sola, íntima y confiada. Lo he afirmado y lo he escrito tantas veces, pero no me importa repetirlo, porque nuestro Señor nos hace ver con su ejemplo que ese es el comportamiento certero. Oración constante. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Cuando todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones. Me hacía acordar lo que dicen los mexicanos del mezcal, una bebida alcohólica parecida al tequila. Y dicen: cuando las cosas van mal, mezcal. Cuando las cosas van bien, también. Bueno, eso es una cosa un poco insensata, pero a la oración sí que toca aplicarlo con perseverancia. De la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Cuando todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones. Y ese Dios, manso y humilde de corazón, no olvidará nuestros ruegos, ni permanecerá indiferente, porque Él ha afirmado: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Oración constante. Don Julián Herranz cuenta pues una anécdota que se remonta a las enseñanzas de San José María. Y era una vez, tiene un libro, varios libros de recuerdos muy buenos, de anécdotas de su trato con el fundador de la obra, pero su último libro se llama Dos Papas, que lo escribió como tratando de insistir en que pues que no hubiera pelea entre los seguidores de Benedicto y los seguidores de Francisco. Entonces un libro que se llama Dos Papas, para mostrar la continuidad que había entre los dos. Y entonces se cuenta una anécdota de paso que dice, una vez que le estaba explicando la espiritual del Opus Dei a Thiels, le expliqué entre otras cosas que el fundador decía que en las circunstancias ordinarias de la vida secular, sus hijos tenían que actuar como el rey Midas. Todos nos acordamos de ese mito que siempre nos impresionó, aquel hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Así tienen que hacer los miembros del Opus Dei, convertir toda su vida, el trabajo, las relaciones familiares y sociales, el descanso, en oración, en diálogo filial con Dios. Y la oración vale mucho más que el oro. Todo. Lo bueno, lo malo, el calor, el frío, la enfermedad, la salud, el trabajo, el descanso, todo convertirlo. Así como Midas lo convertía en oro, nosotros lo convertimos en diálogo con el Señor.
Por eso Jesús refuerza sus enseñanzas sobre la perseverancia en la oración con otro ejemplo. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Jesús alude nuevamente a la paternidad y a la filiación, lo que nos debe animar a que nuestra oración sea siempre la oración de unos hijos muy amados que hablan con su papá. Como dice San José María en Cristo que pasa, todos los hombres son hijos de Dios. Pero un hijo puede reaccionar frente a su padre de muchas maneras. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con Él que nos hace pedir, como el niño pequeño, la luna. Por eso Jesús continúa diciendo, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Llama la atención que el don prometido por Jesús, que en el Evangelio de Mateo eran cosas buenas, en San Lucas es el Espíritu Santo. Oración filial en Jesús al Padre y con el Espíritu Santo, como para redondear todas las enseñanzas de Jesús. También lo vemos en la vida de San José María. Contaba en el año 32, hacía 4 años se había fundado el Opus Dei. El director espiritual, el padre Sánchez, jesuita, le descubrió un Mediterráneo con unas palabras muy sencillas. Tenga amistad con el Espíritu Santo. No hable, óigale. Siempre he pensado que un consejo como ese podría ser una cosa muy sencilla, o que muchos de nosotros, pues que nos falta vida interior, no le hubiéramos sacado bastante jugo. Pero San José María en su oración, obviamente pues también con la gracia fundacional, estas pocas palabras le sirvieron mucho y todo esto quedó recogido en el apunte íntimo 864, que terminaría pasando a Forja número 430. Y entonces cuenta él cómo a partir de esas palabras, en el viaje de regreso a casa, haciendo oración, una oración mansa y luminosa, consideró un poco el itinerario que había llevado en su vida espiritual. Lo voy a desgranar como cronológicamente. Dice, en primer lugar, fui por María a Jesús. La vida espiritual es como la Virgen, es como el camino de ingreso, es como la puerta de acceso a la intimidad con Dios. Ella nos lleva a su Hijo. Por María hacia Jesús, se llama una de las meditaciones. Y ya con Jesús lo adoramos como amigo, como hermano, como amante suyo que somos. Esa es como primero María, que nos abre el camino a Jesús. Y luego, mirando su vida espiritual, consideré que la vida de infancia, ya la mencionamos, al hacerme sentir que soy hijo de Dios, lo que hemos visto cuando recéis decid Padre Nuestro, la vida de infancia, al hacerme sentir que soy hijo de Dios, me dio amor al Padre. María me lleva a Jesús, Jesús puede ser que por el camino de la infancia me lleve a amar al Padre como hermanos que somos. Y entonces dice, hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma, pues, lógicamente, para santificarla, como uno aprende pues en el catecismo, pero no había cogido esa verdad de su presencia. Han sido precisas las palabras del padre Sánchez, y entonces ya dice lo que le pasó al ser dócil a esas indicaciones sobre la vida espiritual, sobre la vida de oración, de tener amistad con el Espíritu Santo. Y dice, siento el amor dentro de mí, con amor, con A mayúscula, y quiero tratarle, ser su amigo, su confidente, facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. También lo vamos diciendo nosotros y nos vamos dando cuenta que lo necesitamos.
sentir ese amor, tratar al Paráclito con amistad, con confidencia y permitirle el pulir, el arrancar, el encender, el quemar, el purificar. No sabría hacerlo, sin embargo. Él me dará fuerzas. Él lo hará todo si yo quiero, que sí quiero. Bueno, que aprovechemos esta oración para decirle de nuevo, dame fuerzas, hazlo todo, que yo quiero. Y concluye con una oración muy bonita. Divino huésped, maestro, luz, guía, amor, que sepa el pobre borrico que soy yo, agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderse y seguirte y amarte. Es un juego. Al divino huésped, el pobre borrico lo sepa agasajar. Al divino maestro, lo sepamos escuchar en sus lecciones. A la luz, que nos encienda. A la guía, que la sigamos. Al amor, que le amemos. Propósito, un último propósito de este rato de oración, frecuentar, hacer posible sin interrupción la amistad y el trato amoroso y dócil del Espíritu Santo. Veni Sancte Spiritus. Bueno, así redondeamos, dijéramos, esta especie de clase sobre la oración que el Señor nos ha dado en este pasaje, en primer lugar con su ejemplo, luego con su enseñanza del Padre Nuestro y más adelante con ese par de parábolas sobre la necesidad de perseverar, persistir en la vida de oración, conscientes de que el Padre nos enviará al Espíritu Santo si se lo pedimos. El beato Álvaro, contemplando estas palabras de San José María, pues concluía que podíamos aprender de él a realizar plenamente y lleno de amor los mandatos del Padre del Cielo si nos aplicamos a conocer la voluntad de Dios a través de la oración y también del estudio, tratando de oír al Espíritu Santo dentro de nuestra alma, en la oración, en la presencia de Dios y también en la enseñanza de la Iglesia, con el estudio y el trabajo. Porque decía que nos equivocaríamos si pensáramos que en la vida de San José María todo habían sido luces extraordinarias, porque supondría olvidar el papel importantísimo que desempeñó, sobre todo con la oración, pero también el esfuerzo por adquirir y mejorar constantemente su formación doctrinal, su piedad ilustrada. Bueno, pues a la tercera persona de la Santísima Trinidad dirigimos nuestra última oración en este rato de diálogo con el Señor, con las palabras del Padre, don Fernando, que nos aconsejaba. Pidamos al Espíritu Santo que renueve constantemente nuestra manera de rezar. La iniciativa es suya. Como dice el Catecismo, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Que respondamos con fidelidad, que pidamos para que se nos dé, que busquemos para hallar, que llamemos para que se nos abra. Porque como dice Jesús, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.